En Blitz el 90% de las partidas se decide por alguna jugada táctica. Y hoy vamos a ver 8 reglas sencillas para que puedas encontrar combinaciones y calcular variantes como lo hace un gran maestro. Empezamos con esta primera posición, juegan las blancas y hay un jaque mate en 4 jugadas. Te invitamos a pausar el video por un momento y encontrar por tu cuenta para luego ver lo que vamos a explicar a continuación. El problema aquí en esta posición es que es muy fácil cometer el error de calcular solo un jaque con dama G7 que se ve muy fácil, casi jaque mate, pero no porque el alfil se interpone y después de esto, bueno, podríamos dar un jaque con torre o con caballo, pero después de eso, de cualquiera de los dos, no hay nada claro. El rey se escapa y la situación se complica. El rey puede moverse de diferentes lados y tratar de calcular esto ya se vuelve muy complejo y no hay solución fácil. Porque necesitamos dar jaque mate en 4 y entonces volvemos y aquí la primera regla del cálculo nos dice que debemos de determinar unos movimientos candidatos antes de meternos directamente en una única línea. Debemos determinar cuáles son las opciones posibles. Y en esta posición queremos atacar al rey que está expuesto. Y bueno, con la torre no, pero tenemos algo más que dama G7. Aparte de eso tenemos caballo F5, que también es jaque. Y aparte de esto, bueno, no tenemos nada más porque nuestra torre está siendo atacada por la dama y debemos hacer algo forzado o antes que nos tomen esto. Entonces vamos a calcular caballo F5 además de dama G7. Después de caballo F5 vemos que es mucho más fácil calcular esta línea porque el rey está cercado y si se moviera entonces simplemente daríamos jaque mate en G7. Entonces debe tomar el caballo para resolver este jaque. Y luego de eso debemos seguir atacando. Y aquí va la segunda regla. Y esta es muy útil y en los libros clásicos no se lo van a decir nunca, pero es una regla que funciona en la práctica. Calcular líneas por 3 jugadas, digamos 3, 2, 3 en la mayoría de los casos es suficiente para determinar el resultado final, porque la gente cree que los grandes maestros visualizan decenas y decenas de movimientos, pero en realidad con solo 2 o 3 en la mayoría de los casos es suficiente. Entonces jugamos dama G7 y damos un jaque. El rey se mueve. Debemos calcular otra más. Y otro movimiento que sea forzado porque debemos terminar de ver toda esta línea hasta el final del cálculo para dar una conclusión. Viene otro jaque con la dama, obliga al rey a moverse y ahora podemos sentir ya que por aquí va bien la cosa. Porque las blancas en realidad tienen aquí dos formas de dar jaque mate, con F4 o con dama de 6. Y esta sí sería la solución. Segunda posición, juegan las negras, las blancas están dando jaque. Y aquí hay que pensar nuevamente y aplicar, bueno, vamos a aplicar una regla que te va a poner por encima del 80% de tus competidores porque el 80% juega mal y pierde aquí. La regla nos dice que debemos hacer movimientos forzados, o sea, jaques, capturas o movimientos de ataque, porque con eso nos va a quedar la vida más fácil porque forzamos a nuestro oponente a obedecer a lo que nosotros estamos haciendo en lugar de poder pensar en sus propios planes. Por ejemplo, en esta posición, la mayoría de los jugadores hace aquí C6 estadísticamente, que simplemente deja colgado el caballo en E5, error grave con el que nos toman ahí y nos siguen atacando por todos lados. Completamente ganador para las blancas y eso es lo que la mayoría de jugadores con negras hacen. Sin embargo, otros juegan dama de 7, que también deja colgado el caballo en E5. Y otros juegan caballo de 7, que una vez más deja colgado el caballo porque este caballo está clavado. Hay varias formas como las negras pierden en esta posición, lo vemos acá. Y si vuelve con el caballo aquí, para no dejarlo colgado, bueno, al menos todavía no se ha perdido, pero luego las blancas siguen atacando con sus peones, avanzan a E5, este caballo también tiene que irse y no hay una buena casilla donde ir. Después de intercambiar en F3 todavía hay que encontrarle un puesto a este caballo, va atrás y las blancas avanzan su peón y nuevamente se pierde por la clavada. Esto es lo que sucede con la mayoría de jugadores y entonces vamos a aplicar la regla de encontrar movimientos forzados primero para obligar a tu oponente a responder y eso es alfil de 7 en este caso, atacando a la dama, obligándola a responder a esto y con esto ni siquiera tenemos que poner cuidado por ahora a que el caballo en E5 que se nos está quedando colgado. De eso ya nos ocuparemos luego. Por ahora tiene que resolver la amenaza sobre su dama. Y ahora sí, ya observamos que el caballo está colgado y hay que hacer algo ahí. Y bueno,
Su posición es buena después de eso, gracias a que le hemos dado prioridad a los movimientos forzados. Ahora aquí juegan las blancas y también debes tratar de encontrar la solución por tu cuenta y ahora analizarlo juntos. La siguiente regla es una continuación de las reglas que ya hemos visto antes, movimientos candidatos y movimientos forzados, y es que para encontrar una combinación hay que poner atención a este tipo de movimientos porque es la esencia de la combinación. Hay que poner atención a los movimientos forzados, incluyendo aquellos que parecen absurdos a primera vista, como vemos aquí señalados todos estos. Todos estos hay que tenerlos en cuenta, todo este tipo de jaques y capturas, hay que considerarlos, así parezcan absurdos. Sin embargo, como esto es tan abrumador, lo vemos con las flechas que hay acá y nos vamos a quedar sin tiempo calculando, también hay una regla que acompaña a esto que sería que debemos calcular poniéndole sentido a esto, porque no somos computadoras, no somos Stockfish, no podemos calcular todas las variantes que se derivan y entonces debemos restringir esto de acuerdo a la lógica. Y por ejemplo, vamos a aplicarle lógica a esto. Vamos a observar por un segundo las capturas, por ejemplo, torre por H6, vemos que simplemente perdemos la torre y nos terminan atacando, así que esto es malísimo. Y ahí ya excluimos este. También podemos hacer lo mismo con alfil G8, donde podemos observarlo por un segundo. Vemos la razón de calcular es que es un jaque, pero vemos que simplemente el alfil se pierde y no cambia nada. Y entonces no hay que gastarle más tiempo a esto. Ahora debemos pensar en dama por G7 y en dama G6. Y esos ya debemos encontrar si tienen sentido. Y en este caso vemos dama por G7, vemos que se da toda una serie de intercambios allí. Y finalmente nuestro ataque se termina y nos hemos quedado con desventaja material, así que tampoco va por ahí. Finalmente nos queda dama G6, el único movimiento forzado que falta calcular. Y hay que considerar que si este movimiento no funciona, entonces debemos descartar todos los movimientos forzados y hay que jugar alguna otra cosa, un movimiento de ataque, tal vez como torre G3, triplicando aquí piezas por esta columna. Pero veamos primero el movimiento forzado dama G6. Después de hacer unos cuantos cálculos, las negras toman. Hay que poner atención a los movimientos forzados, el jaque con el peón. Nos damos cuenta de que el rey no puede ir a G8 y si va atrás a H8, entonces debemos recordar otro jaque. Ya sabemos, 2 o 3 jugadas hay que calcular por delante y tenemos torre por H6 que es jaque y realmente jaque mate. Esa es la solución. Además mencionar aquí algo importante y es que esto es muy práctico porque mientras que cuando la gente resuelve ejercicios tácticos y se siente muy bien porque encuentra la solución, esto en realidad no es tan bueno porque allí ya siempre te dicen que hay que sacrificar algo, ya sabes que hay que sacrificar algo, pero en una partida de ajedrez no. Y en una partida de ajedrez real no vas a estar regalando tu dama así como así. Entonces, lo que estamos viendo acá es algo más práctico, es una forma para encontrar cómo calcular correctamente. Vemos que hay que hacer unas 2 o 3 jugadas y eso ya es algo más posible para no complicar las cosas. Y así podemos de verdad convertirnos en jugadores fuertes calculando muy bien. 2 o 3 jugadas en la mayoría de los casos es suficiente. Y con eso buscamos jaques, capturas y movimientos de ataque. Si ningún sacrificio funciona ni demás, entonces jugaríamos aquí, por ejemplo, un torre G3 y atacaríamos el caballo. Esta es la forma de pensar y así encontramos combinaciones y también encontramos buenos movimientos en una partida real de ajedrez. Son atajos que podemos usar y que hacen una gran diferencia. Para profundizar tenemos un curso completo llamado Calcula hasta el jaque mate. Allí te enseñamos todo para calcular. Y empezando por la clase maestra, nuestros cursos completos te enseñan a pensar y jugar correctamente. Otro ejemplo donde también juegan las blancas y también hay que resolverlo por tu cuenta y luego poner mucha atención a lo que vamos a discutir. Busquemos movimientos forzados, jaques, capturas y movimientos de ataque. Y encontremos los candidatos. Bueno, en cuanto a jaques podríamos tomar en G7. Sin embargo, las negras recapturan y finalmente nos quedamos sin nada, quedamos con desventaja material. Entonces hemos hablado también antes de que aunque consideramos todos los movimientos forzados, también debemos aplicar la lógica. Bueno, entonces eso no es bueno. ¿Qué otros jaques hay? Torre por H7 es otro, donde observamos que las negras no podrían recapturar con torre porque está clavada. Y entonces tendrían que recapturar con su rey.
Esta es una opción importante, es una de las líneas que vale la pena calcular. En cuanto a capturas podríamos tomar en G7 con la torre. Bien, también hay que considerarlo, recapturan con su otra torre, pero parece que nada especial ocurre. Y por otro lado podríamos tomar el alfil. Tal vez si no hay nada mejor, esa sea la opción. Pero calculemos entre estas la mejor, la más forzada, porque tenemos un par de opciones, pero hay que empezar por la más forzada. Y en cuanto a esto hablamos es de jaques. Porque así es más fácil para nosotros. Si por ejemplo comparamos con tomar en G7, finalmente podríamos tomar el alfil. Y finalmente las negras tienen el turno y pueden hacer lo que se les antoje. Eso no es tan forzado. Por eso queremos simplificar las cosas y empezamos por lo más forzado, que es un jaque. Tomando en H7 el rey toma y ahora tenemos que buscar otro jaque. Y hay uno, pero aquí va con una trampa. Y es que muchos jugarían de inmediato torre H2 pensando que han ganado jaque mate. Y la regla nos dice que debemos calcular igualmente para ambos bandos, porque es muy natural pensar con el deseo, poner atención solo a tus ideas, tratar de impulsarlas de cualquier manera y pasar por alto lo que tu oponente hace. Tu oponente también tiene jaques, también tiene capturas y también tiene buenos movimientos. En este caso, torre H2 simplemente es un error grave donde la dama negra toma, perdemos la torre y las negras ganan. Muy cerca de ganar. Pero entonces hay que hacer otro jaque. Dama H6 no, dama H4 sí. Y con este vemos que las negras no pueden hacer más que interponer su alfil, pero es jaque mate. Así que la regla es calcular para ambos bandos. Así como calculas tus jaques, capturas y movimientos de ataque, debes hacer lo mismo para tu oponente. Una más, aquí juegan las negras y es una posición práctica. Prueba lo que has aprendido. Y ya sabes que vamos a buscar movimientos forzados, jaques, capturas y movimientos de ataque. Y empezamos por este tipo de movimientos. Por ejemplo, hay jaque, por ejemplo. Bueno, porque si tomamos, por ejemplo, aquí la torre en E2 y pensamos luego en el jaque y en esto acá, sería jaque mate muy bien. Eso estaría muy bien, muy bien. Pero resulta que después de torre por E2, las blancas no tienen por qué tomar y en cambio juegan dama H7 y nos dan jaque mate. Un jaque mate que se te puede pasar por alto porque estás confiando en que tu oponente va a responder a una captura que no es lo más forzado. Entonces, lo más forzado aquí es dar jaques. Ese es el tipo de movimiento más forzado si tenemos dos formas, alfil H2 o dama H2. Y entonces hablamos de que debemos aplicar también la lógica. En ese sentido, si hacemos alfil H2, vemos que no hay nada más. Y entonces este jaque lo podemos descartar porque alfil H2 no hace más. La lógica nos dice que no funciona. Pero ¿qué pasa con dama H2? Después de eso podemos dar jaque en dama H1 y después el caballo se interpone y hay que calcular un poco más, tal vez tomar aquí la torre, después tomar el caballo con la dama. Pero entonces vemos que el rey se nos escapa. Y aquí entonces, bien, hemos tomado el caballo, que eso puede estar bien, pero no hemos ganado la partida. Y las blancas al comienzo ya tenían una pieza de más, así que simplemente el balance, el equilibrio material se ha restablecido. Casi estamos igualados en ese sentido, pero cuando hemos estado tan cerca de dar jaque mate, debemos observar de una forma mejor, debemos ver cómo hacer que este rey no se nos escape, que no encuentre una forma de huir. Y entonces debemos encerrar al rey. Debemos tratar de encerrarlo antes de dar el primer jaque. Entonces, en estos cálculos debemos observar que el rey no escape, que no haya espacio libre por donde pueda huir. Esa es una regla y la regla que lo acompaña es que si ya hemos estado tan cerca del jaque mate en nuestros cálculos, tenemos a un rey expuesto, lo podemos atacar, pero el jaque mate no funciona, podemos hacer algo más y es cambiar el orden de movimientos. Aquí, por ejemplo, intercambiar las capturas con dama y torre y con esto vemos que el rey se queda encerrado después de tomar con la torre. Ahí sí es jaque mate, el alfil le quita la última casilla de escape. Por último, tenemos un pequeño ejercicio. Juegan las blancas y ganan. Encuentra la solución aquí y escríbela en los comentarios. Y te invitamos a tomar nuestros cursos completos si quieres mejorar tus habilidades de cálculo y todo lo que se necesita para ser muy bueno en el ajedrez.